Hola, soy María José Sala, soy naturópata colegiada con CNFENACO, España. Estoy muy contenta de formar parte del 6º Congreso Hispanoamericano de Naturopatía. En este congreso somos muchísimos ponentes que os vamos a hablar de temas muy interesantes. El tema que voy a tratar yo es la importancia de la investigación naturopática en el conocimiento de los órganos atrofiados. Y sobre todo hablaremos de la importancia del timo. ¿Por qué he pensado en hacer esta ponencia? Porque como hablamos de investigación naturopática, los órganos atrofiados, órganos vestigiales, son un buen tema para ver el progreso que ha tenido la investigación en estos órganos y qué se pensaba de ellos en un principio y lo que se conoce ahora después de la historia de su investigación. Vamos a empezar con la definición de lo que son órganos vestigiales y hablar un poquito de historia. La definición que podéis encontrar si entráis ahora mismo a buscar qué son órganos vestigiales, pues nos encontramos aún después de todas las investigaciones científicas y después de todos los conocimientos que se tienen ya sobre estos órganos, con esta. Son órganos que en algún momento de la historia de la evolución nos debieron ser útiles, pero en la actualidad su función ha desaparecido y se han ido atrofiando. Esa es la definición que actualmente podemos encontrar de órganos vestigiales. La he puesto, no la he cambiado, no he puesto otro tipo de definición, porque esto nos lleva a qué se pensaba en un principio, que eran los órganos vestigiales, y después de los años de investigación que llevamos y de todos los descubrimientos de sus funciones, ¿qué definición podríamos dar en estos momentos de cada uno? Porque realmente ya conforme vamos conociendo estos órganos, ya dejan de ser vestigiales y por lo tanto ya no entrarían dentro de esta definición. Empezaremos la historia de los órganos vestigiales con Aristóteles. Aristóteles nació en el 384 y murió en el 322 antes de nuestra era. Y fue el pionero en el estudio de la anatomía comparada. Él estudiaba observando. Los estudios que realizaba eran por observación. Entonces él escribía exactamente lo que observaba y a qué conclusiones le llevaban sus observaciones. Durante todas estas observaciones, pues llegó a ser el fundador de numerosos campos del saber, entre ellos el estudio de la lógica, como buen filósofo, la historia natural, la biología, la anatomía comparada, la zoología, la embriología y la botánica. Es increíble todos los conocimientos que pudo adquirir Aristóteles. Aristóteles afirma, sus palabras fueron, que la naturaleza, que es sabia y previsiva, no se equivoca ni hace nada en vano, sino que todo lo ejecuta hacia un fin, que siempre es el más provechoso para el animal, sin que jamás haya caso fortuito en ella. Es decir, él se quedaba tan impresionado por todo lo que veía que hizo esta afirmación. Hizo esta afirmación que la naturaleza no hace nada en vano y siempre lo hace para una mejora. Aristóteles establece que el hombre produce el hombre, la planta produce la planta, según la materia que constituye el fondo de cada cosa. Es decir, una planta no se puede crear a partir de una piedra, al contrario. Por otra parte, fue un férreo defensor de la generación espontánea. Si entendemos que él lo que hacía era investigar por observación, él observaba que cuando había algún material en descomposición, al cabo de un tiempo, se generaban gusanos y larvas. Por lo tanto,
él entendía que cuando una materia entraba en descomposición, allí, por generación espontánea, aparecían las larvas y los gusanos. Y a él también debemos la introducción del concepto de parte anatómica. Ya veis en qué época estábamos. Y el concepto de parte anatómica como unidad morfológica observable por su contenido, partes similares, o por su contorno, partes disimilares. En las partes similares incluirían la sangre, la grasa, huesos, cartílagos. De esta forma, se estaba adelantando en varios siglos a la idea de los tejidos. Y las partes disimilares hacían referencia a los órganos que realizaban una función propia, no tenían nada en común con ninguna otra parte. Con ciertos matices a lo largo de los siglos, pero la epigénesis, la generación espontánea y la escala de la naturaleza mantuvo vigencia hasta bien entrado el siglo XVII de nuestra era. Como vemos, se adelantó muchísimo a todos los procesos por su gran ansia de saber y estudiaba, hacía investigación basada en la evidencia, observando. Y él entendía que para tener un buen conocimiento teníamos que conocer de todo, por lo que afirmó que el filósofo debería comenzar por estudiar medicina y el médico debería terminar por estudiar filosofía. Nos hace falta tener una mente muy abierta para investigar y para entender los funcionamientos y para tener un poquito de humildad y no hacer afirmaciones cerradas. Es decir, esto es así y no puede ser de otra manera, como veremos a lo largo de la ponencia. Después de Aristóteles, hubieron otros investigadores. En 1798, ya vemos que son muchos siglos de historia en los que no se encontró, porque si conocéis la historia de Aristóteles, pues todos sus tratados pues terminaron en la biblioteca de Alejandría, pero estuvieron siglos y siglos, estuvieron un par de siglos encerrados que nadie los leyó, y al cabo de 2 siglos pues ya volvieron a florecer, se tradujeron a varios idiomas y se estuvieron estudiando. Y no fue o no he encontrado yo hasta 1798 que Etienne Geoffroy Saint-Hilaire planteó la hipótesis de que las estructuras vestigiales existen porque la naturaleza deja vestigios de un órgano siempre que desempeñe un papel importante en especies de la misma familia. Eso es la explicación que dio Etienne a los órganos vestigiales. Otro naturalista, Jean-Baptiste Lamarck, también investigó las estructuras vestigiales, nombrando algunas de ellas en su libro de 1809, Filosofía zoológica. Lamarck especuló que la rata ciega Spalax de Guillaume Anton Olivier había perdido la vista porque rara vez entraba en contacto con la luz del día, dejando atrás los vestigios de los órganos innecesarios y transmitiendo estos rasgos a su descendencia. Por lo tanto, abogó por el concepto una vez popular de la herencia de los caracteres adquiridos, o que los esfuerzos individuales de un organismo durante su vida fueron el principal mecanismo que impulsa a las especies a la adaptación. Varias décadas más tarde, la herencia de los caracteres adquiridos se vio disminuida en gran parte por la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que utilizó estructuras presumiblemente vestigiales para apoyar su teoría. Darwin decía que estos órganos que no tenían función sí que la habían tenido hace tiempo, que es lo mismo que dice la definición, y que por lo tanto era un
un vestigio, formaba parte de la selección natural de esa especie y que a lo largo de los años iba a desaparecer. Llegaría un momento que los individuos no nacerían ya sin estos órganos porque ya no eran funcionales. Las estructuras que quería Charles Darwin eran los músculos de la oreja, que los tenemos pero no mueven las orejas. Hay gente que sí que las mueve, ¿eh? Las muelas del juicio, el apéndice, el hueso de la cola, el vello corporal y el pliegue semilunar en la esquina del ojo humano como evidencia de su teoría. Durante un largo tiempo apareció en la literatura evolucionista el concepto de órganos atrofiados como una evidencia de la evolución, lo que estábamos diciendo. La lista de los órganos atrofiados, hecha por el anatomista alemán Wiedersheim en 1895, incluía aproximadamente 100 órganos. Entre ellos el apéndice y el coxis, las amígdalas, el timo. Con el progreso de la ciencia se descubrió que todos los órganos en la lista de Wiedersheim tenían en realidad funciones muy importantes en el cuerpo. Esos órganos no funcionales, en realidad, eran órganos cuyas funciones aún no se habían descubierto. Y mira que llevamos años investigando aún esos órganos y aún nos sorprende. Más tarde, la versión de la lista de Wiedersheim se ampliaron hasta 180 órganos vestigiales humanos, que luego se mencionó en el estudio Scots Monkey Trial por el zoólogo Newton como evidencia de la evolución, es decir, aún a principios del siglo XX se utilizaban estos órganos vestigiales para apoyar la teoría de la evolución de Darwin. Actualmente, el término órgano vestigial se usa en los medios para referirse a un órgano completamente inútil, mientras que conserva la distinción funcional de Darwin en biología evolutiva. A menudo se afirma que las versiones vestigiales de una estructura se pueden comparar con la versión original de la estructura en otras especies, con el fin de determinar la homología de una estructura rudimentaria. Es decir, si este órgano se ve en otra especie y en esa especie sí que se sabe la función que realiza, pues podemos entender un poquito por homología lo que podría, según los que creen que aún son órganos vestigiales, saber qué función tenía antes. Pero muchos biólogos ahora, después de las investigaciones de los últimos años, dicen que no hay órganos rudimentarios en el cuerpo humano y que los llamados funciones de los órganos vestigiales aún no son conocidos por los humanos. Por supuesto, la investigación moderna está demostrando gradualmente que los órganos que alguna vez se consideraron vestigiales tienen algún papel que desempeñar en nuestro cuerpo. Vamos a ver algunos de los órganos vestigiales y así nos daremos cuenta de todo lo que aprendemos. Vamos a empezar con el apéndice porque es un órgano que ahora se conoce muy bien. Se han hecho muchas investigaciones de sus funciones y se conoce para qué sirve en el cuerpo humano, pero he querido también poner la definición que cuando entras a buscar por internet apéndice, te sale. El apéndice vermiforme, es un órgano vestigial en nuestro sistema digestivo que era funcional en nuestros antepasados y tenía algunas funciones digestivas. Imaginaros, actualmente, si entras a buscar la definición de apéndice, te sale esta definición. Imaginaros que tenemos que hacer un trabajo para el colegio y lo que les sale es eso, que el apéndice es un órgano vestigial. Cuesta mucho el cambiar, como vemos siempre que hacemos el programa o que investigamos, cambiar la mentalidad, pero cambiar la definición. Esto tendría que quitarse de cualquier diccionario, esta definición. ¿Qué funciones tiene el apéndice? La primera función que vemos en el feto humano, las células endocrinas comienzan a aparecer en el apéndice en la semana número 11, es decir, estamos en 3 meses largos de gestación
y ya empiezan a aparecer en el apéndice. Estas células endocrinas comienzan a producir diversas hormonas peptídicas y aminas biogénicas y varios otros compuestos que ayudan en los mecanismos homeostáticos, es decir, mecanismos de control biológico en el cuerpo. Una segunda función ya en adultos humanos es que el apéndice realiza funciones inmunes. El tejido linfoide se acumula en el apéndice en poco tiempo después del nacimiento. La acumulación de este tejido alcanza su punto máximo entre los 20 y los 30 años y luego comienza a caer rápidamente, solo para desaparecer por completo después de alcanzar los 60 años de edad. Es decir, tenemos ahí unas células, un tejido linfoide, un tejido inmunológico. Y la tercera función se ha encontrado que en los humanos durante los primeros años de desarrollo este órgano en realidad funciona como un órgano linfoide y ayuda en la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B son un tipo de glóbulos blancos. Durante esos años de desarrollo también ayudan en la producción de anticuerpos de inmunoglobulina A. Los investigadores también han descubierto que el apéndice está involucrado en la producción de varias moléculas que son responsables del movimiento de los linfocitos a varias partes del cuerpo. Ya no solo que tengamos ahí los linfocitos, tengamos tejido linfoide, sino que se encarga de los movimientos de los linfocitos a lo largo del cuerpo. Los científicos ahora creen que el apéndice realmente expone los glóbulos blancos a diversas sustancias extrañas o antígenos que están presentes en el tracto gastrointestinal, suprimiendo así las respuestas de anticuerpos potencialmente destructivas transmitidas por la linfa y transmitidas por la sangre. Por lo tanto, están ayudando a crear células inmunológicas de memoria en el apéndice. Vemos que son funciones muy importantes que tienen y que al estar en el tracto digestivo nos ayuda a diseminar los linfocitos por todo el cuerpo, la movilidad de los linfocitos. Otro de los órganos atrofiados sería el coxis. Coxis también se conoce como el hueso de la cola. La cola está presente en todos los mamíferos en algún momento del desarrollo. ¿Y qué función tiene? Ayuda a mantener el equilibrio mientras estamos sentados, para que no nos vayamos hacia un lado o hacia otro. Su función secundaria es la de unir tendones, ligamentos y otros tejidos para la inserción de algunos músculos en la articulación pélvica. Por eso muchas veces cuando alguien se rompe el coxis o cae y se altera el coxis, el dolor es tremendo, porque estás inflamando tendones, ligamentos y otros tejidos y tiene un dolor muy fuerte. Pero ya vemos que juega un papel importante en la articulación pélvica. Después tenemos los dientes de sabiduría, las muelas del juicio. Son los terceros molares que estuvieron presentes en nuestros antepasados. Incluso ahora las muelas del juicio salen en la mayoría de las personas. ¿Qué pasa? Que los antiguos humanos tenían las mandíbulas más grandes, masticaban plantas crudas y carne cruda, por lo tanto necesitaban más molares para poder machacar. Pero a medida que los humanos se han desarrollado, la mandíbula se ha hecho más pequeña, entonces ya no caben, a muchos salen casi ya, salen todos al final de la mandíbula, pero hay gente que no tiene sitio, la mayoría, y por lo tanto se tienen que eliminar. Muchas veces por prevención, porque dicen que suelen coger caries, infecciones, pero es más por prevención. Yo conozco gente que le han salido, las tienen ahí, no tienen ningún problema. Las amígdalas se encuentran en la primera línea de los órganos de defensa, donde protegen al cuerpo de los microorganismos dañinos que se inhalan o se ingieren. Está en la primera línea de defensa, pero la tenemos aquí, la tenemos para proteger de lo que respiramos y de lo que comemos. Por lo tanto, es una primera línea muy importante. Después tenemos el arrector pili, que son los músculos lisos. Los músculos lisos son los que actúan involuntariamente. Están presentes debajo de la piel y estos músculos son responsables de la piel de gallina que sentimos cuando hay frío o estrés o miedo.
Otro de los órganos es el reflejo palmar grasp. El reflejo palmar grasp es mostrado por infantes, en niños, en bebés. La capacidad de los bebés para agarrarse a cualquier tipo, a cualquier objeto, es el reflejo palmar grasp. Se ve en manos y en pies. Si tú ves un niño que te coge algo, un bebé, para quitárselo, tiene una fuerza tremenda y es este músculo, este reflejo palmar, que les ayuda a no caer. Y uno muy interesante, que no es un órgano, pero está dentro de los órganos atrofiados, es una enzima, la L-pulonolactone oxidasa, que es un gen que fue responsable de la producción de una enzima que sintetiza vitamina C. Está presente en la mayoría de los animales y algunos mamíferos también, pero los humanos no la tenemos activa. Eso no quiere decir que no se pueda activar, porque por lo que yo sé, aún no se ha encontrado cómo volver a activar este gen para poder producir la vitamina C. Sabéis que la vitamina C es una vitamina esencial y que si no la consumimos, pues a través de la alimentación nos la tenemos que tomar con suplementación o complementación. Después de ver estos órganos vestigiales, vamos al órgano principal. Es un órgano muy interesante y que es el timo. El timo, su nombre proviene del griego timus, que significa energía vital. Y se sitúa en el centro del pecho y detrás del esternón. Antiguamente, más en la oscuridad del mediastino, ya que se veía que era un órgano que se iba haciendo pequeño, incluso se creía que tenía calcificaciones y podría ser dañino, y se hicieron barbaridades, se extirparon, se quemaron con rayos X. Después de todo eso ha resurgido para desempeñar un papel estelar en la inmunidad celular, verdadera función del timo. El timo fue descubierta, la función del timo fue descubierta en 1961, es decir, llevamos 62 años, solo 62 años, sabiendo la función del timo. Imaginaros que desde Aristóteles hasta los siglos que pasaron en el 300 antes de nuestra era hasta ahora, hasta 1961, todas las barbaridades que le han hecho al timo. Pero bueno, en 1961 se descubrió su función, solo lleva 60 años descubierta, por eso igual también se sigue hablando de esa manera de los órganos vestigiales y del timo. Con anterioridad, los investigadores creían erróneamente que no era más que un vestigio de tejido linfático, una especie de cementerio de células inmunitarias, por eso cuando lo veían así, pues que parecía que se calcificaba, pues lo quitaban. Pero y ahora veremos su importancia porque su origen en el hombre tiene lugar al final de la 4ª semana de gestación. Hemos visto que la materia linfoide empieza en la 11ª semana de gestación, en el apéndice, pero el timo ya se encuentra en la 4ª semana del desarrollo intrauterino, a partir de la porción ventral de la 3ª bolsa faríngea. Los dos esbozos del timo, como vemos, se tiene dos esbozos, están originalmente huecos y conforman cordones epiteliales multiestratificados y densos, los cuales constituyen el primordio de los lóbulos poliédricos del timo. Estos cordones son rodeados por una cápsula de tejido conectivo y septos derivados de las células de las crestas neurales que penetran en los cordones epiteliales. Durante el desarrollo del timo se establece una interacción entre las células endodérmicas y las de las crestas neurales, sin las cuales no se desarrolla la parte endodérmica, ya sea por defecto de migración o inactivación de las crestas neurales. Esta es una de las teorías de la formación del timo, pero es un órgano que lleva 60 años investigándose y que aún nos deparará muchas sorpresas.
hemos visto dónde se situaba, pero la glándula se localiza en el tórax, como hemos visto. Es caudal al tiroides, dorsal al esternón y ventral al corazón y a los grandes vasos, que desempeña un importante papel en el desarrollo de la inmunidad mediada por células. Algunos autores que la han investigado, Hamilton y Larsen, por ejemplo, consideran que las células ectodérmicas de la tercera hendidura branquial y células mesodérmicas del tercer arco faríngeo contribuyen a la formación del timo. ¿Ves? Aquí ya le añaden la tercera hendidura branquial, las células ectodérmicas. Y otros, como Afanasiev y Aster, plantean que también participa el cuarto par de bolsas branquiales. Como veis, el origen embriológico del timo aún es discutido. Parece ser que esta glándula tan importante para la inmunogénesis tiene los tres orígenes embriológicos. Eso es lo que se está observando. Imaginaros, si tiene los tres orígenes embriológicos, quiere decir que está relacionado con todos los tejidos, con todos los órganos y con todos los procesos del cuerpo. A la vez que los linfocitos pretímicos comienzan a colonizar el timo e interaccionar con este, reciben influencias importantes del microentorno tímico también. Pero imaginaros que el timo está aquí, pero tiene un entorno, porque como está rodeado de vasos, del esternón, del corazón, ¿vale? Pues tiene un microentorno. Mediante la secreción de polipéptidos tales como hormonas e interleuquinas. Ese es el microentorno que tiene el timo. La presencia de componentes de la matriz extracelular en el timo juega un papel en los eventos intratímicos, en lo que se produce dentro del timo, de la diferenciación de las células T, que es el proceso que se produce dentro del timo. En estudios realizados se ha podido comprobar que en las infecciones por sífilis congénita, citomegalovirus y rubeola hay una estrecha relación entre el grado de atrofia tímica y el aumento de componentes de la matriz extracelular, independientemente del trastorno de que se trate. En el timo totalmente desarrollado tiene forma de pirámide, como veis, como veis creo que he puesto una imagen anteriormente, con un color rojizo porque está muy vascularizado y tiene un peso máximo entre 20 y 50 gramos a los 12 años, que es cuando se está desarrollando. Está bien encapsulado y formado por dos lóbulos unidos. La cápsula presenta expansiones que dividen a cada lóbulo en muchos lobulillos pequeñitos, cada uno de los cuales tiene una capa cortical externa que rodea la médula central y así los une completamente. ¿Qué proceso se produce en el timo? En el timo se produce la maduración tímica, que tiene tres procesos relacionados. El primero es la migración y proliferación. Las células pre-T que nacen en médula ósea migran a través del timo, donde algunas son estimuladas, con lo que pasan a la médula tímica, desde donde son liberadas a circulación como células T maduras. Las células T maduras son los que llevan los marcadores de superficie, TCR, CD4 o CD8, depende de lo que hayan querido marcar. Y las otras células pre-T que no han sido activadas mueren. El segundo proceso es la diferenciación. El fenotipo maduro de las células T se desarrolla en el timo, es decir, las células pre-T en el timo adquieren las moléculas de superficie que hemos visto, que son las células T maduras, con funciones de reconocimiento de antígenos y activación de las células T. Esta maduración funcional consiste en la capacidad de ejercer acciones cooperadoras o citolíticas que dependen fundamentalmente de la adquisición de esas moléculas. Si salen sin estas moléculas marcadoras, no pueden ejercer ninguna función. Y el tercer proceso es el repertorio maduro de células T antígeno específicas, restringidas por el complejo de histocompatibilidad mayor,
que se selecciona en el timo. Quiere decir que en cada proceso realizamos una activación para una acción de los linfocitos T. El número de corpúsculos tímicos humanos aumenta desde la etapa fetal hasta la pubertad. Cada vez hay más corpúsculos tímicos, se va haciendo grande el timo, y en la pubertad es cuando alcanza su máximo desarrollo. A pesar de que se conoce la diferenciación del timo, se ignora la función de los corpúsculos tímicos, aunque se les ha considerado centros de depósito de células tímicas muertas o regiones donde se concentran las inmunoglobulinas. Pero eso aún se está investigando. La función del sistema nervioso y otros elementos neuroendocrinos en la biología general del timo están lejos de conocerse bien y sugieren muchas posibilidades interesantes. Es un órgano que aún se está estudiando y que, como os he dicho, se forma parte de las 3 capas embrionarias y está relacionado con muchas partes del organismo. Por lo tanto, cualquier desequilibrio en un sitio o en otro va a activar el timo y el timo también puede ayudar en cualquier desequilibrio. Esa es la idea que se tiene y por eso se continúa investigando. Aparte de la pubertad, cuando ocurre la maduración sexual y se presenta un incremento importante en la producción de esteroides gonadales, el timo comienza a involucionar. Y desde ese momento en adelante, su peso va disminuyendo paulatinamente hasta pesar poco más de 5 a 15 gramos en ancianos. Aunque se ve en las investigaciones que estas medidas difieren de un autor a otro. Su velocidad de crecimiento en el niño y de involución en el adulto es sumamente variable y por eso es difícil estimar su peso a través de la edad. Ya vemos que realmente el timo nos indica esto, que el timo tiene que estar afectado por más cosas, porque si varía tanto de unos individuos a otros dentro del mismo grado de edad, quiere decir que eso es porque el timo se afecta por diferentes cosas, no solo por la secreción de las hormonas gonadales. Por lo tanto, hay que seguir investigando para ver qué ocurre. Los corpúsculos tímicos, después de la pubertad, disminuyen empezando por los más pequeños. Los más grandes aumentan de tamaño. Se piensa que para suplir la función de los más pequeños, mientras el timo involuciona, pero no desaparece. En el momento en que no desaparece, siempre nos deja una puerta abierta para poder volverlo a activar o ayudar en su activación. ¿Qué funciones tiene el timo? El timo es un órgano linfoide primario, esencial para el desarrollo de los linfocitos T. Es un órgano fundamental en la linfocitopoiesis y la inmunogénesis. Controla la función inmunológica de otros órganos linfoides como ganglios, bazo y nódulos. Sintetiza la hormona timolina, timopoietina, factor humoral tímico, timosina y otras sustancias necesarias para la formación de los linfocitos T. Actúa como antagonista en la función gonadal durante el desarrollo embrionario. Y a nivel embrionario, qué importante. Y juega un importante papel en la inmunidad del recién nacido. Está muy unido a las primeras etapas del hombre. ¿Y qué funciones tienen las hormonas tímicas que hemos visto que sintetiza? La timolina se une fuertemente a los receptores de los linfocitos inmaduros para inducir la síntesis de marcadores de superficie de células T. ¿Vale? Si la timolina no se une a los linfocitos T, los marcadores no van a unirse al linfocito. Factor humoral tímico es esencial para la diferenciación y expansión clonal de los linfocitos T. La timopoietina promueve la diferenciación de los timocitos
es decir, actúa dentro del timo, aunque puede tener otras funciones no directamente relacionadas con el sistema inmunitario. Se ha visto que tiene una gran afinidad para unirse a los receptores de acetilcolina y se sospecha que está involucrada en la patogénesis de la miastenia gravis. A la timosina se le había atribuido varios efectos inmunomoduladores, que ya no solo es la hormona, las funciones del timo, sino las funciones de las hormonas que sintetiza el timo. En la actualidad se ha demostrado que aparece como una molécula la protimosina, la cual actúa como un péptido señal, cuyo objeto diana es el núcleo. Ya estamos hablando de un proceso mucho más importante y diferente. No se encuentra confinada en el timo, esta molécula. Y aunque puede jugar un papel en la replicación del ADN, no existen pruebas de que sea liberada de la célula, por lo que probablemente no tenga ningún efecto paracrino en el timo, sino autocrino. Si el timo es agredido, ya sea de causa nutricional, infecciosa o emocional, y presenta hipoplasia o atrofia, esto produce una estimulación del eje hipotálamo-hipofisiario con la consiguiente liberación de glucocorticoides. Los glucocorticoides los liberan las glándulas suprarrenales y estos activan el proceso de apoptosis en los linfocitos T inmaduros, intratímicos, los corticales, y hacen que este órgano se convierta en tejido fibroblaso. ¿Vale? Vemos cómo funciona y en qué órganos está conectado. Y tenemos varias lesiones que se han encontrado en el timo. Trastornos de desarrollo como la hipoplasia o aplasia del timo en el síndrome de Dick-George, que provoca la ausencia completa o un déficit grave de la inmunidad celular asociada. A menudo hay hipoparatiroidismo, a defectos del corazón, grandes vasos y de otros lugares. También podemos encontrar lesiones que se llaman timomas, que son tumores del timo formados por células epiteliales. Normalmente presentan un fondo escaso o abundante de células T inmaduras. Igual también es un problema de acumulación. Y otra lesión es la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por el agotamiento muscular temprano con el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, la gente con miastenia gravis se cansa mucho antes y un lento retorno al estado normal. Le cuesta muchísimo recuperarse. La fisiopatología se centra en la destrucción por mecanismo autoinmune. Los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular se encuentran cuantitativamente disminuidos. Por lo tanto, el músculo no puede reaccionar como debería. En resumen, en el sistema inmune, un desequilibrio en la regulación de la apoptosis podría ocasionar errores que fluctúan desde la inmunodeficiencia hasta los fenómenos de autoinmunidad. Por eso es muy importante tener equilibrado el sistema inmunológico. ¿Cómo equilibrar el timo? Hemos visto que se va degradando con la edad o que puede tener otros problemas. ¿Y cómo podemos ayudar al timo a equilibrarse? Como hemos visto, el timo se afecta por la nutrición, las emociones y el estilo de vida. El tener un timo activo depende de nuestra actitud en la vida y la manera de vivir. Por eso es tan difícil saber el peso y el tamaño del timo a lo largo de las diferentes etapas de la vida, porque hay personas mayores que continúan manteniendo el tamaño del timo de cuando eran jóvenes. Son personas felices, optimistas y con ilusiones. Por lo tanto, van a darle esa energía al timo. En el anciano, una mayor función tímica se asocia a un sistema inmune más joven y mejor preservado, mientras que el fallo tímico se asocia a la mortalidad. Por lo tanto, toda nueva estrategia que pretenda mejorar la calidad de vida en el anciano, especialmente si la misma incide en el sistema inmunitario,
deberá tener en cuenta, además de la homeostasis periférica, la funcionalidad del timo como una pieza clave para poder hacer más lento el deterioro asociado a la edad. Es decir, para el anti-aging tenemos que tener en la cabeza el timo. También la respuesta inmunitaria, innata como la adaptativa, se ven alteradas en la inmunosenescencia, es normal. Sin embargo, el mayor número de alteraciones y fallos han sido descritos en los linfocitos T. Claro que es el proceso que se ve y eso nos indica que está afectado el timo. Se hizo un estudio en la década de los 90 centrados en escenarios clínicos de linfopenia, mostrando que los timos adultos en afecciones tan divergentes como la reconstitución inmunológica tras la quimioterapia o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y estos resultados despertaron un renovado interés en la funcionalidad del timo adulto y sus implicaciones clínicas, rejuveneciendo el timo, principal desencadenante de la inmunosenescencia a nivel periférica, podría atenuarse la fragilidad del sistema inmunitario durante más tiempo, lo que incidiría positivamente en la calidad de vida de las personas mayores o con algún problema como el VIH. Se han hecho estudios centrados en diferentes escenarios de linfopenia clínica y ha mostrado que el timo adulto no solo es funcional, sino que es capaz de incrementar su función para acelerar la reconstrucción inmunológica. La desestructuración del epitelio tímico es la que impide la maduración de la parte linfopoyética preservada, por lo que aquellos islotes linfoepiteliales que mantienen la arquitectura tímica son capaces de generar linfocitos T maduros y funcionales, independientemente de la edad del sujeto, demostrando que en la población anciana aparece una gran heterogeneidad en la función tímica. Eso es lo que se está viendo en los últimos estudios. Entonces, no está afectado por la producción de hormonas. En nuestra cohorte, en un estudio que se hizo, se cogió gente de 51 a 60 años y se observó un fallo tímico en el sujeto, en esos sujetos, de más o menos un 20%. Y una alta función tímica en ciertos sujetos con edades superiores a 71 años, un 25%. Había aumentado la actividad tímica. Además, una mayor función tímica estaba asociada a un menor estado inflamatorio y a un sistema inmunitario periférico más preservado. La función tímica en el anciano tiene un papel directo sobre la supervivencia, aumentando fuertemente en contra de la hipótesis que supone la glándula tímica adulta como un vestigio evolutivo. Una de las claves para definir un buen funcionamiento del sistema inmunitario es emplear medidas para asegurar el adecuado funcionamiento del timo. Estas medidas implican la prevención de la involución o el encogimiento del timo, asegurando el consumo adecuado de antioxidantes. Como vemos, la importancia de los antioxidantes día a día. El refuerzo de la producción o la acción de las hormonas secretadas por el timo a través de la alimentación. Tenemos estos dos puntos, consumo de antioxidantes y reforzar la acción de las hormonas tímicas por la alimentación. La razón de la involución del timo es extremadamente susceptible a los radicales libres y al daño oxidativo, por eso los antioxidantes funcionan tan bien. Y el daño oxidativo puede ser por estrés, por radiación, por infección y por enfermedades crónicas. Una de las principales maneras en que los antioxidantes apoyan la adecuada función inmunológica, particularmente la inmunidad celular, es mediante la protección del timo contra daños. Entre los nutrientes antioxidantes más importantes para la protección del timo se encuentra la vitamina A, como el betacaroteno, la vitamina C, vitamina E, zinc y selenio. Ya sabemos que todos estos elementos ayudan a aumentar el sistema inmunológico, activar el sistema inmunológico. No es de sorprender
que los mismos nutrientes, junto con las vitaminas del grupo B, también sean esenciales para apoyar la fabricación de las hormonas secretadas por el timo. Así que también todos los demás componentes del sistema inmunitario se ven beneficiados con el consumo de estos nutrientes. ¿Y qué alimento tenemos? ¿Qué tenemos a nuestro alcance que nos aporte todo esto? Pues tenemos la espirulina. La espirulina es especialmente útil para la inmunidad innata, ya que sugiere un mecanismo de acción que involucra al timo. Por ejemplo, esta apoya la actividad y función normal de las células asesinas naturales, las natural killers, y ejerce efectos de apoyo en las células T y en los factores químicos apoyados por el timo. Algunos de estos beneficios podrían estar relacionados con los componentes antioxidantes que tiene la espirulina, sobre todo la ficocianina, que es el pigmento azul de la espirulina, que es un valioso protector celular. Se ha demostrado que la espirulina mejora tanto los marcadores del estrés oxidativo en la sangre, así como también los marcadores de la función inmunitaria. También se informó la mejora de al menos un marcador, tanto de una disminución de los marcadores de oxidación a un aumento en las enzimas antioxidantes en sujetos sanos con problemas de pulmón crónicos. Se toma 1 gramo o 2 gramos al día durante 60 días. Sujetos sanos, 7,5 gramos al día durante 3 semanas. Sujetos mayores, 8 gramos al día durante 12 o 16 semanas. Corredores, 4 gramos al día en 2 semanas. Y personas con diabetes del tipo 2, 8 gramos al día durante 12 semanas. Y se vio que mejoraban tomando la espirulina en esa cantidad. La espirulina es una de las fuentes más ricas de betacarotenos, con una concentración que es 10 veces mayor que la de la zanahoria. Investigaciones recientes sugieren que esta función de los carotenoides ha sido enfatizada en exceso, ya que se ha hallado que estos presentan muchas otras actividades fisiológicas importantes. Los carotenoides, los carotenos, que no son solo provitamina A, que no son los que son provitamina A, perdón, influyen de manera positiva en el sistema inmunitario. Y encontramos que no son provitamina A, la luteína, el licopeno y la astaxantina. Y también pueden ofrecer incluso mayor protección para prevenir el encogimiento del timo. Los carotenoides son importantes para apoyar la función de los glóbulos blancos y también son especialmente importantes en la inmunidad celular, ya que aumentan el efecto de los compuestos de las células de señalizadoras inmunes, como el interferón. Ya vemos la importancia que tiene la espirulina y qué componentes tiene la espirulina para ser un gran antioxidante. Aparte de espirulina, encontramos carotenoides en todas las plantas de hoja verde. Los carotenoides se encuentran en clorofila, por lo tanto, cuanto más verde es la hoja, más carotenoide va a tener. Las frutas y verduras de color naranja, la zanahoria, el mango, la calabaza, también son fuentes alimenticias de carotenoides. Las verduras y frutas de color rojo y púrpura, como el tomate, el pollo colorado, la guinda, las bayas, contienen una gran porción de estos tipos de carotenos que no son provitamina A, así como también otros grupos de pigmentos conocidos como flavonoides, tienen este tipo de frutas. Y hay que consumir frutas y verduras frescas de cultivo orgánico, porque si no se pierden muchos de estos nutrientes. Entonces, para ayudar al timo, para ayudarnos a nosotros, para ayudar a mantenernos sanos y con una inmunidad alta conforme vamos envejeciendo, ¿qué necesitamos hacer? Pues procurar que nuestra alimentación sea lo más sana y natural posible, evitando, por tanto, comidas precocinadas,
ricas en grasas saturadas, conservantes, azúcar blanco, así como el consumo de ultraprocesados y afines. Eso lo tenemos clarísimo si queremos mantener la salud. Debemos consumir alimentos ricos en vitamina E, como los aguacates y el germón de trigo. Consumir fruta rica en vitamina C. El brócoli, el ajo y la cebolla también son muy adecuados. Consumir cúrcuma. Como vemos, la cúrcuma sale en todos los sitios porque es un gran antioxidante y actúa también a nivel celular, incluso a nivel del núcleo. El té verde también es recomendable. Opta por pescados ricos en ácidos omega 3. Importante también que no se descuide la vitamina D. Realizar ejercicios suaves cada día que mejoren la oxigenación y la buena circulación. Como sabéis, los ejercicios que nos ayudan suaves, que mejoran la oxigenación y la buena circulación, son ejercicios de yoga, de tai chi, de qigong, ejercicios que al mismo tiempo que movemos el cuerpo, aprendemos a respirar, a oxigenar, y este tipo de ejercicios nos va a ayudar muchísimo. Total, que hemos visto, para concluir ya, que un buen estilo de vida que nos permita también gestionar de forma adecuada los focos de estrés puede activar sin duda en el bienestar del timo, así como en el de todo el organismo. Si el timo está bien, el resto del organismo también. A ver que ahora me deja cambiar. Vemos la importancia del timo y cómo lo podemos ayudar. Voy a buscar, porque no me dejaba cambiar, voy a buscar dónde estábamos, porque me gustaría que vieseis también porque me gustaría también hablaros un poquito de otras cosas que podemos hacer. La alimentación, el ejercicio físico, la buena respiración es esencial. Pero siempre se ha hablado del timo como el centro biológico de poder y el punto donde se concentra el cuarto chakra, el que según estas tradiciones representa el corazón o la capacidad de amar. El chakra del corazón es un punto energético de unión y compasión, pero no está conectado al corazón, sino está conectado a la glándula timo, más que al propio corazón. Según las enseñanzas budistas, en este chakra se da el pasaje del estado animal al estado humano. El chakra Anahata, el chakra del corazón, se relaciona con el amor, el equilibrio y el bienestar. Controla la glándula timo e influye en los pulmones, en el sistema respiratorio, en el corazón, en el sistema circulatorio, en el sistema inmunitario y en las glándulas linfáticas. Y se simboliza por un loto de 12 pétalos de color verde. Si trabajamos este chakra, si lo equilibramos con frecuencias, con color, con música directa para Anahata, podemos ayudar también con estas frecuencias a activar el timo, a relajar y activar el timo. También podemos utilizar las gemas, las piedras. Las piedras nos van a aportar sus propiedades, también su frecuencia, y las que se suelen utilizar para el timo o para el chakra corazón, el Anahata, es el cuarzo rosa y el jade verde. Jade verde se utilizaba mucho en China, en la China imperialista, para llevarlo encima, y se utilizaba también como moneda por la importancia que le daban al jade. Se han visto hasta armaduras hechas de jade, de piezas de jade. Es una piedra muy
muy interesante, tiene una gran frecuencia por los minerales que la componen. El timo es extremadamente sensible a la risa y a las emociones positivas, como el amor, la compasión, la generosidad y la autoconfianza. La salud del ser y de la glándula timo dependen de la alegría de vivir. También podemos utilizar aceites esenciales. Un masaje en las muñecas y en el centro del pecho, a la altura del esternón, con aceites esenciales de rosas o geranio, activan la glándula timo y el chakra corazón. Finalmente, podemos tener la certeza que la fórmula que con toda seguridad va a hacer que nuestra glándula timo se mantenga activa y se ponga a funcionar felizmente es tener una actitud sana ante la vida, vivir el ahora, reír y vibrar, conscientes que bien merece la pena adecuar nuestra actitud ante la vida con el firme propósito de lograr el mayor grado posible de felicidad y bienestar. Con eso vamos a nutrir el timo. Nuestra felicidad y bienestar no son la meta, sino la actitud con la cual debemos recorrer el camino de nuestras vidas, y es nuestra responsabilidad encargarnos de conseguirlo, aunque siempre es una opción. Os dejo con la bibliografía, a ver si lo puedo ampliar. Os dejo con la bibliografía mientras la vais viendo. Quería dar las gracias a Sam porque gracias a él he vuelto a mirar a los pequeños órganos con grandes funciones. Sin él, hacía tiempo que no miraba sobre todo al timo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cómo activar el timo, que hayáis aprendido que la ciencia nunca puede hacer afirmaciones definitivas y se ve con los órganos vestigiales, y que los naturópatas tenemos armas para ayudar a activar y equilibrar estos órganos y que nos sirvan de ayuda para equilibrar nuestro organismo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente congreso, y seguid escuchando las ponencias que vienen a continuación, que son ponencias muy interesantes y que nos van a dar muchísima información y ampliar nuestro conocimiento. A disfrutar del foro.